Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del ciclo Verde Azul de Fundación Meri. Hoy día estamos siguiendo profundizando con grandes activistas de la protección de los océanos, tanto de la ONG, de la academia, desde los gobiernos, y por lo tanto vamos a tener una conversación muy rica como ha sido este ciclo hasta ahora. Hoy día estamos con Max Bello, ¿no es cierto?, de Mission Blue, gran amigo, con quien hemos estado trabajando con muchas áreas protegidas históricamente, tanto en la Fundación Meri como en las etapas previas, y ha sido un gran activista. También con Laura Ramajo, que es del CEASA, una investigadora en temas oceánicos, que traerá la mirada desde la academia. Tenemos a Felipe Paredes, que también ha sido un gran aliado. Cuando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, estaba a cargo de áreas protegidas marinas, y trabajamos juntos para poder crear una inmensa cantidad de áreas marinas protegidas, y sigue dando la lucha desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y Ana María Molina, por cierto, directora ejecutiva de la Fundación Meri. Hoy día estamos en el mes del mar, y por tanto la intensificación de estos temas va a aumentar. Es el momento de empezar a hablar sobre el océano. Han habido grandes avances que hemos visto en forma internacional, incluyendo lo que ha sido este nuevo anuncio que ha hecho el presidente Piñera en torno a áreas protegidas en alta mar. Hoy día vemos que estamos en una lucha desigual, una contienda desigual, en donde estamos perdiendo día a día biodiversidad. Si bien estamos en cuarentena, la pérdida de la biodiversidad no se detiene, la pesca eh, que colapsa ecosistemas también continúa, y por lo tanto es importante hablar sobre la protección de la biodiversidad desde la perspectiva del cambio climático y desde los océanos. Así que para mí, como director de la Fundación Meri, me trae gran placer hoy día dar inicio a este ciclo, y darle la palabra a mi gran amiga, la directora ejecutiva de la Fundación Coster Solari, Fundación de Filantropía Coster Solari, ¿no es cierto?, Patricia Morales Errázuri. Así que te paso a ti la palabra y les doy la bienvenida y les deseo la mejor de la suerte en este nuevo evento del ciclo Verde Azul. Muchísimas gracias, Marcelo, y muy buenas tardes a todos quienes nos siguen y a nuestros invitados. Efectivamente, continuamos con este ciclo de conversaciones Verde-Azul, hoy día en particular abordando las amenazas a los océanos. No voy a redundar sobre lo que dice Marcelo, sino tan solo abordar que quizás somos un laboratorio natural único en el mundo, como solemos decir en Filantropía Coster Solari y en Meri, que es parte de Filantropía, y sin embargo tenemos un país que tiene esta particularidad de tener una industria que cruza básicamente sus recursos naturales amenazándolos, y esa es parte como del desafío. Y este mes ha sido particularmente intenso en eventos dramáticos que dan muestra de la urgencia de encontrar soluciones. Y mi idea con los representantes que nos acompañan hoy en día es avanzar en eso, porque finalmente todos son máximos representantes desde algún nivel en distintas instancias, y creemos firmemente desde Filantropía que las soluciones tienen que venir todos en conjunto. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cada panelista va a presentar su presentación alrededor de 10 minutos, y luego vamos a tener una conversación que es siempre lo más rico, en definitiva, de estos conversatorios. Entonces vamos a empezar primero con Felipe Paredes, luego con Laura Ramajo, con Max Bello y con Ana María Molina. Felipe, quiero primero que nada darte la bienvenida. Para quienes no te conocen aún, eres biólogo marino con ya más de 20 años de experiencia en investigaciones científicas, políticas públicas y manejo de recursos naturales. Vi por ahí que estuviste bastantes años trabajando en FAO, y hoy día, como bien lo decía Marcelo, eres encargado de áreas marinas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias por estar acá. Tu voz es muy importante, es la voz de un ministerio que ha ido adquiriendo importancia, y no solo importancia, sino que se ha ido solidificando y ha mantenido una postura que para nosotros es vital. Confiamos mucho en tu mirada y te cedemos inmediatamente la palabra. Muchísimas gracias, Patricia, Marcelo, por la invitación a la Fundación Meri, que hace muchos años venimos trabajando en diversos temas, y a todos los panelistas y toda la gente que nos está siguiendo a través del streaming. Yo les voy a hablar sobre lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Ya hace 5 años que trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente como encargado de las áreas marinas protegidas, y mostrarles más o menos cuáles han sido los avances y qué significa esta herramienta de las áreas marinas protegidas, finalmente para controlar, para minimizar o para ojalá tratar de evitar esta amenaza de los océanos, que es el título, ¿no es cierto?, de este webinar.
Entonces, quiero partir acá con algunas imágenes, ¿no es cierto?, que al final es mejor que cualquier palabra, para decirle, digamos, para darle un poco de contexto de lo que significa, de lo que estamos hablando y lo que queremos proteger finalmente, ¿no es cierto? Y en Chile, la verdad es que, al igual que en los ecosistemas terrestres, ¿no es cierto?, tenemos una amplia diversidad de ecosistemas marinos y costeros, ¿no es cierto? Acá hay algunas imágenes que muestran el océano también desde arriba, ¿no es cierto?, de la visión terrestre, pero también tenemos que pensar que estos son ecosistemas profundos, ¿no es cierto?, de 3 dimensiones. Entonces también hay algunas imágenes que nos sumergen de alguna forma de estos ecosistemas marinos. Y dentro de esta diversidad nosotros tenemos ecosistemas marinos en la zona norte, ¿no es cierto?, próximos a sistemas desérticos, con muy bajas precipitaciones. En la zona central tenemos asociados los climas mediterráneos, ¿no es cierto?, otras ecorregiones marinas, también de gran diversidad e importancia, y a medida que nos vamos moviendo al sur, básicamente desde Puerto Montt al sur, tenemos ¿cierto?, gran cantidad de otros tipos de ecosistemas, de fiordos, ¿no es cierto?, de canales, de archipiélagos, en lugares donde los glaciares se juntan con el mar. Entonces tenemos mucha diversidad en términos de ecosistemas marinos. Tenemos, según clasificación internacional, 7 ecosistemas marinos, según una clasificación del Ministerio del Medio Ambiente, 96 ecosistemas marinos. Y sí, más encima tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de tener estas islas oceánicas, archipiélago Juan Fernández, San Félix, San Ambrosio, Rapa Nui Salas y Gómez, que nos dan otra perspectiva, ¿no es cierto?, incluso hasta la Polinesia, donde hay una foto ahí donde tenemos ecosistemas de arrecifes de coral. Entonces, un poco es el contexto de lo que significa el mar y lo que tenemos que proteger. A su vez, es un ecosistema altamente productivo, ¿no es cierto?, por este fenómeno de surgencia, que básicamente es una fertilización natural del mar, y eso a su vez es el soporte de grandes pesquerías que, digamos, a nivel mundial, Chile tiene, está, digamos, entre los top 10 de producciones pesqueras, y no solamente es muy diverso, muy productivo, sino también súper grande. Tenemos, digamos, zona económica, una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo, somos 11 en el mundo, son 3,6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es tremenda extensión. Eso significa 2 veces más lo que tenemos como superficie terrestre. Entonces, es sumamente diverso, muy productivo y también sumamente grande. Y en términos de una aproximación bien general de lo que significa esta biodiversidad marina que tenemos que proteger finalmente, ahí tenemos, como les decía, la característica principal, yo diría que es una gran abundancia dada por esta productividad del sistema natural marino y alto endemismo, ¿no es cierto? Endemismo significa especies que solamente están en algunos lugares de Chile, ¿no es cierto? Especialmente en las islas oceánicas, obviamente por su aislación, han ahí evolucionado durante millones de años especies que solamente están ahí. Y eso es también una riqueza que se tiene que proteger. Y ahí tenemos algunos números de mamíferos marinos, peces, aves, algas y invertebrados que suman cientos y miles en algunos casos, ¿no es cierto? Y si bien en general, comparado quizás con otras zonas del mundo, como Japón, ¿no es cierto?, el Báltico, el Mediterráneo, algunas zonas del Golfo de México que están muy intervenidas, ¿no es cierto?, son mucha intervención de hace muchos años. En el caso de Chile sería, estamos en buen estado en relación a esas zonas, en términos de la salud del océano. Sin embargo, a pesar de tener todo este mar y toda esta extensión y toda esta diversidad, tenemos muchas amenazas a nuestra biodiversidad, ¿no es cierto? Tenemos el problema, ¿no es cierto?, de la sobreexplotación pesquera. Por ejemplo, les cuento que, por ejemplo, los datos oficiales, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Pesca, que acaban de ser publicados en marzo, nos dicen que de las 27 principales pesquerías, por ejemplo, tenemos 14 que están o colapsadas o sobreexplotadas, digamos, y estos son datos oficiales, digamos, no es
digamos, un grupo de ONG o extremo, sino que son datos oficiales. Hay un problema de sobreexplotación pesquera. En términos de la acuicultura también, los datos oficiales también publicados el año pasado nos dicen que, por ejemplo, en los centros de cultivo de salmones, las informaciones ambientales, que son el seguimiento, monitoreo ambiental de la acuicultura, en un 24% son anaeróbicas, o sea, tienen bajos o nulos niveles de oxígeno, lo cual es incompatible con la vida. Entonces, muchas de estas actividades económicas generan amenazas y, ¿no es cierto?, cada vez sabemos más sobre el problema de los plásticos en los océanos. De vez en cuando tenemos estos episodios de derrames de hidrocarburos, contaminaciones, especies exóticas invasoras, y últimamente, ¿no es cierto?, nos estamos dando cuenta que el cambio climático, que sé que Laura nos va a dar algo de información, también está siendo un problema. Tenemos más marejadas, tenemos mayores problemas en las costas, entonces las amenazas a la biodiversidad finalmente son muchas. Una forma que nosotros hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, para mejorar la salud de estos océanos es crear áreas marinas protegidas. Y eso es una herramienta que básicamente se define como un espacio, ¿no es cierto?, de un sector costero marino que está especificado, delimitado, se reconoce y se oficializa legalmente, ¿no es cierto?, a través de un decreto supremo en el caso de Chile, y tienen características únicas, ¿no es cierto?, en términos de biodiversidad, y donde se busca preservar y conservar esta misma parte del ecosistema, ¿cierto? Y los beneficios de las áreas marinas son muy conocidos científicamente. Las áreas que si se cierran, por ejemplo, a la pesca, se sabe que se recuperan, crecen el número de peces, los peces son más grandes, viven más tiempo, por lo tanto tienen mayores reproducciones, eso significa mayores números que finalmente pueden salir del área protegida y beneficiar a las comunidades pesqueras mismas. Y también en términos de diversidad, ¿no es cierto? Protegen aves, mamíferos marinos, etc. Existen diferentes categorías de áreas marinas protegidas, dependiendo un poco dentro de los usos y las restricciones que tiene cada una. En particular en Chile tenemos diferentes categorías como parques marinos, que sería la categoría de área marina protegida más restrictiva, donde no se puede pescar, no se puede tener actividades industriales, no se puede hacer acuicultura, y están reservadas un poco más hacia una preservación con fines científicos. Las reservas marinas, que tienen un foco más de recuperación de algunos bancos con fines pesqueros, ¿no es cierto? Se reservan las ostras chilenas, el choro zapato, el ostión del norte, ¿no es cierto? Las áreas marinas costeras protegidas de múltiple uso, donde se permiten algún tipo de actividad extractiva, siempre y cuando sean compatibles con los objetos de conservación, que eso es lo que, ¿no es cierto?, el foco que tenemos para crear las áreas marinas protegidas, y santuarios de naturaleza. Entonces, ¿cómo estamos, digamos, en términos de creación? ¿Cuál es el mapa de las áreas marinas protegidas? Y a grandes rasgos les puedo contar que tenemos cerca del 42% de la zona económica exclusiva de Chile bajo protección como áreas marinas protegidas. Tenemos 10 parques marinos, 9 reservas marinas, 13 áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos y 10 santuarios de naturaleza. Claramente, ahí se ven, ¿no es cierto?, es evidente el gran tamaño de estas áreas marinas protegidas, específicamente en las islas oceánicas y en el Paso Drake. Estas grandes áreas marinas protegidas en su total significan más del 95% de esta superficie protegida de áreas marinas protegidas. Por lo tanto, tenemos una gran deuda y mucha oportunidad de crecimiento dentro de la costa, ¿no es cierto?, de Chile continental, ¿no es cierto?, desde básicamente de Arica hasta Punta Arenas. Ahí tenemos mucho espacio donde crecer y es donde hemos puesto, digamos, el ojo para los próximos 10 años. Ahí las metas globales, ¿no es cierto?, que hemos adoptado como país y que vencieron el año pasado, nos decían inicialmente que tenemos que proteger el 10% de ecosistemas marinos nacionales, pero que tiene que hacerse de manera representativa, ¿cierto? Y nosotros hemos pensado, bueno, cada una de las diferentes ecorregiones marinas del país tiene que protegerse en un 10%. Y si vamos a algunas ecorregiones del norte o del sur, la verdad es que tenemos menos del 1% protegido. Entonces ahí tenemos mucho espacio para donde
crecer. Bueno, este gran crecimiento en áreas marinas protegidas en la superficie, desde el 2014 al 2018 aumentamos en 10 veces esta superficie, y esto la verdad es que a Chile le valió, y todavía le vale un liderazgo internacional en este ámbito, ¿no es cierto? Hay pocos países que tienen tantos porcentajes de su zona marina, digamos, protegida. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, de la prensa internacional, donde Chile ha estado en portada en los medios internacionales gracias a la creación de estas áreas marinas protegidas. Ha sido una política pública que ha sido continuada en diferentes gobiernos, por lo tanto hay un convencimiento digamos, de los nivel más político de la importancia de estas áreas marinas protegidas. Y los desafíos son muchos, ¿no es cierto? Porque una cosa es crear las áreas marinas protegidas, pero tenemos que hacernos cargo de estas áreas marinas protegidas, de que no signifiquen que sean solamente, se quedan en el papel, como se llama, ¿no es cierto? Que no sean áreas marinas protegidas en el papel, que lo diga un decreto, sino que también tenemos que gestionarla, implementarla. Y esa es la parte más compleja, no solamente para Chile, sino que para muchos países, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos que empezar con los planes de manejo. Y en eso es lo que nos hemos abocado en los últimos años, de todas las áreas marinas protegidas que tenemos, contar con un plan que establezca todas las actividades, todas las necesidades que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que hacer para justamente proteger lo que dice estos decretos de creación. Incluir el cambio climático obviamente es un tema emergente que también tenemos que hacernos cargo. En ese sentido, la oportunidad que nos ha dado la presidencia de la COP25 de cambio climático, de unir las agendas internacionales de biodiversidad y de océanos con la agenda de cambio climático ha sido fundamental. De alguna forma hemos incluido en las actualizaciones de la NDC, que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, hemos incluido el tema de los océanos por primera vez y hemos incluido el tema de las áreas marinas protegidas en estas ecorregiones que no están representadas como lo mostraba en el mapa anterior. Tenemos que fortalecer la institucionalidad pública y con participación privada y modelos de gobernanza participativos, transparentes, que incluyan a las comunidades locales, a los gobiernos regionales y locales. Es vital también, ¿cierto?, contar con un servicio de diversidad y áreas protegidas que se haga cargo, digamos, finalmente, de todo lo que las áreas protegidas del país. Es una necesidad que ya viene hace muchos años y necesitamos contar con este servicio de diversidad que tenga las personas son muy importantes, que se hagan cargo de la gestión de las áreas y que tengamos financiamiento, ¿no es cierto? Necesitamos un servicio no solamente aprobado, sino con recursos para ejecutar. Y como les contaba, ya tenemos que ampliar la cobertura en ecorregiones que no están protegidas. Tenemos que también empezar a pensar ya no en proteger el 10% del mar, sino que toda la ciencia nos está diciendo que tenemos que ir más allá, y por lo tanto ya estamos hablando de las agendas post-2020, y en una agenda pensando en el 30x30, o sea, proteger el 30% del mar de aquí al 2030. Y en eso Chile también ha jugado un liderazgo y se está comprometiendo a esta nueva meta de conservación de los océanos. Ahora, y finalmente también, y pensando en las amenazas que están en los océanos, y ya pensando fuera del 30%, ¿cierto?, del 30% o del 42%, lo que tenemos que buscar es un 100% de los océanos que sean sustentables, ¿no es cierto? Y en ese sentido, estamos próximos a comenzar un proyecto GEF de gobernanza de ecosistemas marinos, donde queremos implementar principios de buena gobernanza basados en la participación, en la transparencia, en un enfoque ecosistémico, ¿no es cierto?, con comunidades locales que propongan un nuevo sistema de gobernanza de los sistemas marinos y costeros, a través de la conservación y el uso sustentable de estos mismos ecosistemas. Así que eso es una novedad que queremos también empezar a trabajar con la sociedad civil, la economía y los diferentes servicios públicos del Estado. Eso les quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por explicarnos no solo los avances de Chile en materia de áreas marinas protegidas,
sino también los desafíos, que es algo que también vamos a poder hablar más adelante, porque efectivamente hay mucho paño que cortar aún en esa materia. Nuestra siguiente invitada es Laura Ramajo, máster en Ecología y doctora en Cambio Global, que ha focalizado sus estudios en la variabilidad ambiental oceánica y cómo esto influye en el contexto del cambio climático global. Laura integra el equipo de investigaciones de SEASA de la región de Coquimbo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Laura. El micrófono. Gracias, Patricia, por la invitación. Y, a ver, les voy a compartir la presentación, a ver si se ve bien. No sé, ¿se ve ya? Sí, ¿no? Ya, sí. Bueno, yo trabajo en los efectos, en los impactos del cambio climático. Bueno, así empecé un poco, pero ya estamos empezando a trabajar en las soluciones, porque si no todo esto es bastante negativo, ¿no? Y les voy a hablar principalmente de un reporte especial que sacó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el año 2019, que es parte o que fue pedido por los gobiernos que forman Naciones Unidas para poder entender un poco cuáles son los efectos o cuáles son los impactos, los efectos y las potenciales soluciones del cambio climático en los océanos y en la criósfera, ¿no? Yo me voy a focalizar simplemente en el océano por el tema de la charla, pero solamente para quien no lo conoce, bueno, este reporte es uno de los reportes más importantes que tiene el IPCC y focalizado en el océano. Y lo interesante, bueno, este resumen para responsables de políticas o para tomadores de decisiones está escrito también en español, así que lo pueden bajar de la página web del IPCC. Este reporte hace un muy buen resumen de la información que tenemos hasta el día de hoy en temas de impactos y en temas de cuáles son los cambios que están produciendo estos impactos en los ecosistemas o en los procesos y en el funcionamiento de los océanos. Simplemente esto es un ejemplo de lo que es histórico, de lo que ya sabemos que ha ido pasando en los océanos y de lo que está proyectado en modelos en los que supone que bajamos nuestras emisiones de CO2 o en un modelo proyectado en el que nosotros no cambiamos nuestra matriz productiva y por lo tanto seguimos liberando a la atmósfera la misma cantidad o incluso más CO2, ¿no? Y eso lo pueden ver en estos gráficos, van a ver que lo que es el futuro sin ninguna medida de mitigación de cambio climático, con las mismas emisiones de CO2, lo van a ver es todas estas líneas que ven en color naranja o en color rosita, y lo que pasa en un escenario donde sí empezamos a tomar conciencia y empezamos a cambiar nuestras matrices productivas con un color azul. Y lo que ven en amarillo hacia atrás hasta después del 2000 es lo que ha pasado históricamente. Y esto es un ejemplo de lo que está pasando en algunas de las variables que son muy importantes que determinan la salud de los ecosistemas, la fisiología, el estado de salud de las especies que allí viven. En términos globales, hemos visto que, por ejemplo, la temperatura global del aire, bueno, se sabe que ha ido aumentando a lo largo desde la revolución industrial, pero los pronósticos al futuro son incluso peores, incluso en un escenario en el que bajemos nuestras emisiones van a seguir incrementando, pero como ven las diferencias son abismales. Si nosotros no tomamos ahora mismo decisiones importantes, la temperatura media del global del planeta va a seguir aumentando a condiciones que incluso los pronósticos superan los 5 o 6 grados. Pero es que el aumento de la temperatura en el aire tiene efectos también, o el CO2 en la atmósfera tiene efectos sobre los océanos. Y esta temperatura media en el aire también aumenta la temperatura de los océanos porque el océano tiene la capacidad de absorber calor. Y esto es lo mismo que está pasando. Históricamente, o desde la revolución industrial, la temperatura de la superficie del océano ha ido aumentando y los pronósticos indican que si no tomamos medidas podrían incrementar hasta 3 grados. Esto es muchísimo porque estamos hablando de todos los océanos, de toda la superficie del mar, de todos los océanos, para que puedan. Pero es que esto tiene también efectos sobre
los días en los que va a haber olas de calor marina, donde de repente vemos estos efectos en las barazones que existen, por ejemplo, de peces, de moluscos en las playas, y como ven también el número de olas de calor han aumentado, han aumentado en los últimos años, pero es que los pronósticos también indican que van a seguir aumentando. El aumento del CO2 en la atmósfera tiene implicancias también sobre la acidez o el pH en los océanos, y esto es porque el océano es capaz de captar casi un 30% de todo el CO2 antropogénico que nosotros liberamos a la atmósfera, y en algún momento se pensó que esta era la solución para poder, o que el océano iba a ser nuestro gran aliado para disminuir las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero en realidad lo que se ha visto es que cuando aumentan las concentraciones de CO2 en el océano, cambia la química del océano y disminuye el carbonato de calcio y disminuye el pH, y los océanos se vuelven, entre comillas, más ácidos, y lo que impacta sobre todos estos organismos que necesitan del carbonato de calcio para formar sus conchas y sus esqueletos. Entonces los efectos de esta acidificación del océano, que así se le ha llamado este proceso climático, son bastante deleterios y malos y dañinos para muchas especies. El aumento de la temperatura y el aumento de la cantidad de nutrientes que nosotros tiramos a los océanos aumenta o también produce un impacto importante sobre la concentración del oxígeno que hay en los océanos. Igual que nosotros, los animales marinos necesitan de oxígeno para poder respirar dentro de los océanos, y lo que sí que se ha visto es que hay una disminución importante en la concentración de oxígeno en los océanos, y los pronósticos son bastante malos si nosotros no disminuimos y no cambiamos la forma en la que ahora mismo estamos relacionándonos con el planeta. Y ahí pueden ver que el porcentaje de oxígeno podría cambiar hasta un 6%. Esto es muchísimo. Y bueno, y como ven, bueno, incluso en los polos, ¿no? La extensión de los hielos antárticos, o el hielo ártico ha ido disminuyendo también de manera progresiva. De hecho, el Ártico es uno de los océanos que más está sufriendo los efectos del cambio climático, y ustedes pueden ver, o probablemente han podido ver, esta disminución importante en los hielos. Pero todo esto de estudiar los efectos, lo que hemos aprendido un poco desde la academia y desde la ciencia, es que no los podemos estudiar de manera aislada. Y es por eso también que este reporte especial del IPCC estudió la criósfera, es decir, los hielos, como parte del estudio del impacto del cambio climático sobre los hielos y sobre los océanos. Y es porque, como todos sabemos, el aumento de la temperatura produce una disminución de los hielos y produce un derretimiento de los hielos, y eso aumenta sobre el nivel del mar, por ejemplo. Pero es que los hielos, al ser agua dulce, también disminuyen la salinidad de los océanos. La salinidad es súper importante para mantener las corrientes marinas, también es súper importante en la parte de cómo los animales responden a las salinidades, porque tener un océano menos salino implica que los animales que estaban adaptados a otras condiciones se tengan que ajustar, o si no pueden, se tengan que morir. Como nos hemos dado cuenta, ¿no?, que finalmente estudiar un poco la dinámica o el impacto del cambio climático y cuáles son los cambios en los océanos tiene que tener una visión mucho más integrativa, que incluye los hielos y los procesos que también ocurren en la Tierra. Y bueno, los efectos del cambio climático en los océanos son globales, existen en todos los océanos, en el Ártico, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Océano Índico, etc. Y ahí les señalo un poco qué es lo que pasa en el Pacífico Sur. Lo que está en color rosa indican efectos negativos, y lo que hemos visto en los ecosistemas, la información que tenemos hasta ahora es que el impacto del cambio climático sobre las condiciones de la columna de agua, es decir, de las condiciones de la columna de agua, son negativas. Los efectos del cambio climático son muy negativos en los ecosistemas de corales. Chile tiene ecosistemas de corales también, aunque estén ahí en Patagonia y sean de aguas frías, tenemos corales en Isla de Pascua también. En los bosques de alga, que además son importantes porque son también sustento de muchas comunidades costeras que las explotan, los pescadores de algas, en las costas rocosas y en los humedales. Y lo que ven en blanco es porque al día de hoy no tenemos suficiente información para poder determinar si el impacto, cuál es el impacto, ¿no? Porque el IPCC también trabaja de una manera de determinar cuáles son
hace una revisión y una evaluación de todos los artículos y la ciencia que se ha hecho en base a esta. Pero los impactos también lo tienen sobre los sistemas humanos, no solo sobre los sistemas naturales. Y lo que vemos es que el impacto del cambio climático en el Pacífico Sur, sobre la pesca, sobre el turismo, sobre los servicios, los beneficios que nos dan estos ecosistemas, sobre todos estos servicios culturales que incluyen el que nosotros podamos ir a hacer deporte, el que podamos disfrutar de la playa, el que podamos hacer las actividades y los hobbies que nosotros tengamos, son negativos. E incluso un servicio súper importante que tienen los océanos es que son, como les comentaba, un buen secuestrador de carbono, y los efectos del cambio climático van a cambiar todos estos servicios y estos beneficios que nos dan los océanos. Y como pueden ver, el Pacífico Sur es uno de los grandes dañados por el cambio climático. Pero es que estos efectos o estos impactos van a ser mucho mayores si nosotros no tomamos conciencia de bajar nuestras emisiones de CO2. Y esto lo ven en estos gráficos que el IPCC presenta, que en realidad identifica cómo aumenta la temperatura y cómo los efectos pueden ser más negativos o pueden ser más positivos. Y como pueden ver, a medida que aumenta la temperatura, los efectos son mucho más altos. Tanto para los arrecifes de coral, con 1 grado ya son negativos, con un aumento de 1 grado, con 1,5 grados son muy negativos, y como ven, los efectos son muy, muy negativos si llegáramos a llegar a los 5 grados centígrados. No todos los ecosistemas responden igual, pero como pueden ver, a partir de los 2 grados, esto se convierte en algo bastante peligroso para todos los ecosistemas, para las playas, para los estuarios, para las marismas, para las costas rocosas, para la zona epipelágica, que es la columna de agua donde residen los peces, muchos de los cuales comemos, las praderas de pastos marinos, etc. Y por eso el Tratado de París o el Acuerdo de París busca no aumentar estas temperaturas más allá de los 2 grados a nivel global, porque si no, los efectos sobre los ecosistemas terrestres y marinos van a ser muy malos. Y como les comentaba, el cambio climático no solo afecta a los ecosistemas, porque de repente es algo que es que los científicos solo se preocupan de los ecosistemas, y es que no es un problema de que solo afecte a los ecosistemas marinos, es que afecta a nuestra seguridad alimentaria, a nuestra forma en la que nos relacionamos con los océanos, y los efectos del cambio climático son muy, muy malos en el contexto del cambio climático en el que estamos ahora. Y es porque se predice una potencial disminución importante, por ejemplo, de las capturas pesqueras máxima de muchos de los países que existen en el mundo. Y como comentaba Felipe, nosotros la costa de Chile es una de las más productivas, y muchas de las personas que viven en Chile de manera directa o indirecta viven de todas las actividades productivas que se desarrollan en el océano. Además, tenemos un país de más de 5.000 kilómetros que tiene costa a lo largo de todo el país. Así que los efectos del cambio climático van a afectar nuestros sistemas sociales y nuestra forma de relacionarlos con el océano, nuestras economías, nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, y nuestras empresas, etcétera. Pero como les comentaba, no todo es negativo, y sí que ya estamos empezando a trabajar en soluciones, y las soluciones basadas en la naturaleza son una buena manera de afrontar, y es porque la naturaleza podría, o en realidad no es que podría, es que la naturaleza sirve como una solución para disminuir los efectos y afrontar el cambio climático y sus impactos, a través de la restauración, de cambios en la infraestructura, la forma en la que gestionamos los océanos, cómo la protegemos, por ejemplo, a través de las áreas marinas protegidas, porque tenemos ecosistemas que ya mitigan los efectos del cambio climático, tenemos ecosistemas marinos que son capaces de captar CO2 de la atmósfera y secuestrarlo, y pueden participar de la mitigación. Podemos volver otra vez o podemos basar nuestra alimentación, por ejemplo, en productos marinos, con el fin de disminuir el cambio del uso de la tierra en temas, por ejemplo, para poder disminuir los efectos de la ganadería, etc. Y todo esto tiene muchos beneficios, tanto para los humanos como, por ejemplo, también para los beneficios para mantener la biodiversidad de la que hablaba Felipe. Y la ciencia tiene mucho que decir, y aquí les voy a dar un poco de publicidad a este nuevo
este nuevo producto que hemos sacado desde el CEAZA, que es este centro regional que tenemos en la región de Coquimbo, y es que nos hemos dado cuenta que toda la información que nosotros producimos desde nuestra ciencia también puede servir para la toma de decisiones. Y la semana pasada publicamos este boletín, que es el primero, esperamos, de muchos, y es este el boletín CEAZA-Mar, que lo que muestra ahora es, en realidad, sirve para apoyar a la comunidad costera, sea cual sea, productiva o interesada en lo que se hace en el mar, o no productiva, y lo que hacemos es un diagnóstico de las condiciones que ocurren en el océano, con el fin de que todas las comunidades y todos los sectores productivos entiendan un poco lo que está pasando en los océanos y en el sistema en el que trabajan y en el que producen. Entonces, bueno, los invito a que se lo puedan bajar de este link, o que se metan en la página de CEAZA para descargarlo, pero bueno, tiene este rol importante que tiene la ciencia como un actor clave para la adaptación y la mitigación al cambio climático y sus impactos. Y eso era lo que les quería contar hoy, para dejarle paso al resto de los invitados. Muchísimas gracias, Laura. Felicitaciones por el boletín del SEAZA, porque lo recibí y me parece excelente, hay que decirlo, es súper útil además y necesario, lo hablaremos para justamente dar a conocer lo que pasa y que la gente pueda permanentemente, que en el fondo la discusión ambiental salga del nicho ambiental y entre a la discusión de política pública. Entonces, felicitaciones por eso y también por explicarnos muy bien el diagnóstico de cómo el cambio climático afecta toda la vida, todos los aspectos y todas las dimensiones de la sociedad, y no solo ciertas dimensiones como a veces el común de la gente piensa. Antes de entrar al debate, vamos a continuar con Max Bello, amigo también, experto en políticas públicas para la conservación de los océanos, activista sin duda, que ha trabajado en muchas instituciones nacionales e internacionales, hoy día parte de Mission Blue, presidido por Sylvia Earle, y también embajador de los océanos en la COP26. Max, es un honor tenerte acá porque tú también has sido parte activa de los logros de Chile y también has sabido posicionar a Chile en el concierto internacional, lo cual también sin duda es una misión no fácil, así que muy bienvenido y te cedemos la palabra. Vale, muchísimas gracias a ti, Patricia, y a todo el equipo. Saludar también a Francisca, que seguramente estará mirando. La verdad es que siempre un placer estar participando con ustedes. A Felipe también, Laura, ¿cierto? Ana María, siempre un placer. Así que bueno, partir diciendo que me hicieron también la pega fácil, porque ya harto de la información fue mostrada, ¿cierto? Por los dos primeros presentadores. Creo que es importante, sobre todas las cosas, hacer hincapié en la situación en la que nos encontramos. Y quiero traer incluso a colación esta película, este documental que salió hace poco, que se llama Seaspiracy, que los invito a verlo, porque la verdad de las cosas que uno puede estar en desacuerdo con alguna de la información o no, pero es una buena visión de alguien, 27 años, ¿cierto? Ali y Lucy, ¿cierto? Los directores que dijeron, bueno, queremos hacer algo, queremos mostrar qué es lo que está pasando desde lo que nosotros conocemos. No es un paper review, no es un paper, digamos, de científico que haya sido enviado. No. Tiene sus errores, pero tiene el valor de traer hoy día a la discusión una cosa que es concreta y clara. El océano está en peligro. Y eso lo vimos muy de cerca también en Chile, porque de las mismas números que mencionaba Felipe, yo quería mencionar también que, adicionándole además a esos números que mencionaba Felipe, hay hoy día, ¿cierto? Hay 14 pesquerías, stocks, que además están en plena explotación, que para muchos científicos, y eso es importante saber, que ustedes entiendan, que están también entonces en sobreexplotación ya. Cuando hablamos, incluso la FAO habla, ¿cierto?, de los porcentajes de sobreexplotación, dice el 30% y después un 60% está en plena explotación. De ese 60% sabemos hoy día que ese 60% está en sobreexplotación, lo que significa entonces que tenemos un 90% de la pesca, ¿cierto?, sobreexplotada en el planeta. Si eso no nos preocupa, digamos, o sea, no sé qué más nos podría preocupar, la verdad es que es grave. Y los ejemplos de eso también los vemos hoy día en Chile. Chile es un país que efectivamente en algún momento determinado, en los años 60 incluso, junto con Perú, llegaron a tener prácticamente el 40% del total de las pesquerías, digamos, de los desembarques del planeta. Es impresionante.
Pero también Chile lidera, como decía también, ¿cierto? Felipe y otros, va liderando, ¿cierto?, la creación de áreas marinas protegidas. Y eso es clave, porque son una de las herramientas que tenemos, no solamente que han sido creadas hace poco. Los polinésicos han usado las áreas protegidas por 1000 años probablemente, y otros pueblos más también alrededor del planeta. No es algo nuevo, no es algo que se nos ocurrió relativamente, o sea, que se nos ocurrió ahora hace poco. Es importante, pero también no es la panacea. Hay mucho más que hacer y que tiene que ver, ¿cierto?, con otras acciones, que tiene que ver también con el manejo, que tiene que ver con la gobernanza. Me alegro de saber de ese proyecto, que es porque la gobernanza es algo clave. Es traer también a la gente, a las comunidades, porque al final lo que uno hace no es manejar a los peces. Lo que uno hace realmente es manejar a la gente que usa los peces. Esa es la realidad del manejo pesquero en el fondo. Entonces, yo quiero mostrarles también, hablarles un poco más de las áreas marinas protegidas y por qué son importantes y por qué hemos destinado tanto tiempo en convencer políticos alrededor del planeta en que son importantes. Y es hoy día particularmente importante también porque estamos en plena discusión en rumbo hacia la COP, ¿cierto?, de la Convención de Diversidad Biológica, convención que nació también con la Convención del Cambio Climático en Río, por lo tanto son hermanas inseparables, porque la diversidad también está sufriendo hoy día, además, un colapso tremendo. Y lo que se está buscando ahora, entonces, es aumentar el objetivo, y hemos lanzado campañas, ¿cierto?, para aumentar ese objetivo de conservación de un 10% a un 30%. Entonces yo les voy a mostrar ahora una presentación, voy a tratar de hacerlo corto, ¿cierto?, que habla de estos temas. Entonces, ¿por qué las áreas marinas protegidas? Aquí les estoy mostrando algunas fotos que tuve la oportunidad de sacar hace muy poco en un lugar maravilloso que se llama Galápagos, y no es para sacarles pica, realmente uno de los lugares más increíbles que conozco y que estamos tratando también de proteger. Más. Las pesquerías, ¿cierto? Pesquerías más sanas, ¿qué tienen? Tienen, ¿cierto? Las áreas marinas protegidas promueven también pesquerías que son más sanas, porque promueven el crecimiento de los stocks, porque aumentan, ¿cierto?, la reproducción de los mismos, la cantidad de huevos, la cantidad de larvas. También hay que saber que muchas de las especies pueden vivir por más tiempo, lo que significa que hay, ¿cierto?, genéticamente individuos que crecen más, que por lo tanto tienen huevos que son que van a tener muchísimo más éxito una vez que están afuera, y por ende las larvas, y por lo tanto también que genéticamente van a entregar a sus crías las características genéticas, ¿cierto?, de animales más grandes. Ha habido en algunos casos de pesquerías en el mundo en las cuales han sido tan fuerte, digamos, el impacto, que ha cambiado y ha extraído incluso del pool genético, es decir, todas las características de animales grandes, y ha dejado solamente los pequeños, y por lo tanto ha cambiado prácticamente, ¿cierto?, la genética de la población. Es así el impacto, ¿cierto?, humano. Proteger las áreas de crianza, eso es clave. Proveer de protección para la reproducción de especies, ¿cierto? Muchas de las áreas protegidas se piensan, ¿cierto?, en zonas de desove, es decir, donde se están reproduciendo las especies. Incrementan las oportunidades de movimiento de especies objetivos como de no objetivos, y proveen de refugios para especies y hábitats vulnerables. Yo les quiero mostrar aquí, por ejemplo, un área en la cual yo estuve, digamos, trabajando, y que lideré la creación de un área marina protegida en México, 149.000 kilómetros cuadrados en Revillagigedo, el área protegida parque marino más grande de América del Norte. Y ustedes pueden ver en este rectángulo justamente el área protegida. El área protegida, entonces, no solamente se está respetando, sino que además también genera que los barcos pesquen a los lados, porque produce lo que se llama el derroche, o spillover en inglés, ¿no? Y eso es importantísimo, otra de las características. Esta es una foto de Isla de Pascua, de los corales que también, ¿cierto?, hablaban mis colegas acá. Y por qué es importante, ¿cierto?, hablar del tamaño y de la calidad. Lo que pasa es que cuando un ambiente es protegido, particularmente totalmente protegido, lo que se llama, ¿cierto?, de no tocar, o fully protected en inglés, ¿cierto?, estamos hablando de extraer todas las amenazas. Acuérdense ustedes que las amenazas del océano, hay algunas que son controlables directamente, es decir, por ejemplo, que tú extraes, ¿cierto?, de esa área,
todas las presiones pesqueras y las controlas, a medida que obviamente las controlas y las vigilas, entonces sacas esas presiones pesqueras. Pero hay presiones hoy día que sabemos, como la pérdida de la biodiversidad ya en un formato más amplio, y el cambio climático, que no son controlables a través de la protección, pero sí lo que permite la protección son ambientes más resilientes, ecosistemas más resilientes, es decir, que van a tener la capacidad de resistir los embates, ¿cierto?, de estos impactos de los que estamos hablando, de mejor forma. Entonces, los estándares de conservación, y particularmente de altamente protegido, son los estándares de oro, ¿cierto? Y en eso Chile tiene un liderazgo tremendo. Áreas altamente y totalmente protegidas, entonces, producen 7 veces más peces que los que produce una que todavía tiene, de alguna forma, algún tipo de extracción. Entonces podemos tener estos peces, por ejemplo, aquí, donde no hay áreas marinas protegidas, y estas diapos se las robé a mi profesor Callum Roberts, que debe estar durmiendo hasta ahora porque está en UK, así que no sabe. Y luego entonces el 30, si uno, por ejemplo, protege el 30% que estábamos hablando, ¿cierto? Pero de mínimamente protegido. Es decir, hay muchas áreas protegidas que se generan y que luego aún se permiten extracción. Si permites extracción, entonces el efecto no es tan grande. Y les voy a mostrar acá. Esta es un área marina protegida totalmente protegida. Entonces, volvamos al anterior. Esto es lo que produce un área marina protegida que tiene todavía extracción, particularmente, digamos, pesquera, obviamente, y esta es una que no lo tiene. Entonces, el tipo de los usos también es muy clave. Primero, las totalmente protegidas son muy importantes, y luego las altamente protegidas, como lo que ocurre con Rapa Nui, ¿cierto?, que permite la pesca tradicional Rapa Nui, ¿cierto?, es un área altamente protegida. Es decir que, por ejemplo, entre todos los pescadores Rapa Nui, ¿cierto?, que tienen aproximadamente unas 100 embarcaciones de botes pequeños, exactamente artesanales, ellos en un año pueden pescar lo que pescaría un barco atunero cerquero en un solo lance. O sea, con un año de vida de una comunidad completa de extracción, se saca en un solo lance de un barco industrial, pesquero, ¿cierto?, atuneros como los que tienen los ecuatorianos o españoles u otros. Entonces, esas son cosas importantes. Y aquí de nuevo otros gráficos que muestran cuán importantes justamente son las áreas de altamente protegidas en comparación con aquellas que son mínimamente protegidas. Y me voy a quedar aquí con estas otras, porque yo creo que nuestros colegas hicieron una buena presentación respecto de eso. Lo que yo les quiero decir, hoy día estamos en una situación todavía compleja en el sentido que necesitamos avanzar en las áreas marinas protegidas. En Chile, particularmente en las zonas costeras, falta muchísimo que hacer. Y particularmente en la Patagonia. Hace poco, ¿cierto?, organizaciones locales, ciudadanas de la Patagonia y de Chiloé, como Defendamos Chiloé, ¿cierto?, logró traer juntos 64 organizaciones para que firmaran una carta hacia el gobierno, una carta abierta, ¿cierto? Y si se quieren seguir sumando otros, sería genial, para llamar la atención de la crisis que se está viviendo hoy día en esta zona, producto de una actividad que es completamente indolente y que además está finalmente marginalizando o está exteriorizando los costos, y que finalmente esos costos los estamos pagando todos los chilenos y el patrimonio natural de Chile. Eso no puede seguir pasando, y por lo tanto tenemos que seguir creando áreas marinas protegidas, y tienen que salir también la salmonicultura de las áreas marinas protegidas existentes hoy día, que es una historia más larga, pero que eso está sucediendo. Entonces, y también en la zona central y también en la zona norte necesitamos más áreas protegidas. Las áreas que tenemos hay que implementarlas también, eso es importante, y hay un avance y se está trabajando en eso, yo creo que vamos muy bien. Pero faltan más áreas marinas protegidas. Recibimos con muy buenos ojos, ¿cierto?, el anuncio que hizo el presidente sobre un área marina protegida en alta mar. Creo que ese es un paso gigantesco a futuro. Es importante seguir, digamos, discutiendo y pensando, y además finalmente formalizándolo en su momento, y además también el rol que ha tenido Chile hoy día, particularmente, ¿cierto?, la Cancillería respecto de un área, y bueno, y NACH también, ¿cierto?, respecto de un área marina protegida en la península antártica. Por lo tanto,
reafirmar que Chile es un líder, que puede seguir haciéndolo, pero que falta también muchísimo otras cosas que hacer, que es importante seguir avanzando, y por eso mismo me alegra mucho poder hoy día estar compartiendo con ustedes todos estos pensamientos. Gracias. Muchísimas gracias, Max. Bueno, hay preguntas, está siendo muy interesante desde lo que mencioné antes, Seaspiracy, que efectivamente abre una olla muy cruda sobre una realidad. Nosotros hablamos internamente ahí en Mérida de cómo los océanos están siendo presos, en definitiva, de varias industrias. Le voy a dejar, antes de que entremos ya en la conversación, agradeciéndote una vez más, Max, la palabra a Ana María Molina, nuestra directora ejecutiva de Fundación Meri. Muchas gracias, gracias a todos los expositores por las presentaciones. Bueno, ir construyendo, ¿cierto?, entre todos la necesidad, la oportunidad, la urgencia de atender a nuestros océanos y de generar los cambios que son necesarios para poder conservar los ecosistemas que dependen de la salud de los océanos, que no son solamente acuáticos, también son terrestres, como decía Laura. Bueno, desde Fundación Meri compartimos este diagnóstico y esta urgencia de conservar ecosistemas estratégicos, y eso es justamente lo que hacemos en Fundación Meri. Entonces voy a compartir también, como todos tenían presentación, yo hice una breve presentación, un poco de contexto. Les vamos a presentar un proyecto que nos tiene muy contentos, muy motivados, que creemos que puede aportar a toda esta discusión y a estos cambios, que se llama The Blue Boat Initiative. Pero antes de pasar a presentar el proyecto, quiero un poco recordar a quienes no conocen tanto por qué Fundación Meri está involucrada en este proyecto. Y esto es porque Fundación Meri desarrolla investigación científica y educación ambiental en vinculación con las comunidades para la conservación de ecosistemas estratégicos. Entonces, trabajamos en 3 líneas de acción: la investigación científica, la educación ambiental y la vinculación con las comunidades, ya sea desde los territorios que se conservan, como también desde público general y actividades de extensión cultural. Por ejemplo, esta foto es del Centro Cultural La Moneda, cuando estuvimos ahí con la exposición de ballenas voces del mar. Y bueno, Meri es bastante conocida por su trabajo en la ballena azul como objeto de conservación. Y eso se debe a que nosotros llevamos trabajando muchos años, antes de la existencia del plan de conservación, que acá dice que es desde el año 2016, antes de este plan de conservación ya estábamos trabajando como un objeto principal para la conservación en la Patagonia Norte. Este trabajo lo hemos desarrollado desde la Reserva Elemental Melimoyu, que queda en el Golfo de Corcovado, y en esta reserva entonces tenemos un ranking de objetos de conservación. El primero es la ballena azul, el segundo los sistemas dulceacuícolas del lugar, el tercero el ciprés de la Guaiteca y sus asociaciones, que incluye ranita de Darwin, que también está en esta reserva y es importante también de conservar. Y nuestro trabajo entonces se enfoca en ciencia y educación ambiental en función de estos objetos de conservación y en función a las amenazas que hacen que estos objetos, estas especies sean importantes de conservar, o estos ecosistemas. Entonces, es por eso que Fundación Meri lleva muchos años desarrollando ciencia y educación ambiental y actividades de vinculación con comunidades en torno a la ballena azul. Además, la ballena tiene una función, varias especies de ballena, no solamente la ballena azul. Aquí la ballena azul es como un símbolo de los grandes cetáceos. Las ballenas tienen un rol en los océanos que ayudan también, que podrían ser vistos como un nature-based solutions, que contaba Laura, que son soluciones basadas en la naturaleza, en que hay ciertas funciones, ciertos servicios ecosistémicos que la naturaleza presta y que en este caso ayudan a disminuir el CO2 atmosférico, ¿ya? Esta diapo no es sencilla, yo creo que hasta ahora la presentación ha sido larga, pero en nuestras redes sociales nosotros vamos publicando extractos de nuestros programas de educación ambiental para explicar paso a paso cómo es el rol de la ballena en cuanto a la absorción de carbono. Y entonces, desde el año 2012, en que se instalaron las boyas Maru en el Golfo de Corcovado, haciendo el primer sistema de acústica pasiva en Chile y en el hemisferio sur del Pacífico,
que eso se hizo en un trabajo conjunto con científicos chilenos, científicos internacionales, la Universidad de Cornell, el Woods Hole Oceanographic Institute, y también participó Fundación MERI. Desde entonces que Fundación MERI ha ido desarrollando actividades, ya sean científicas, que están acá marcadas en blanco, de educación ambiental, que están en amarillo, y de extensión cultural y vinculación, que están en azul, y eso es lo que hoy día nos lleva a estar involucrados y empujar un proyecto como The Blue Boat Initiative. Entonces, hoy día todo este esfuerzo converge en este proyecto, que tiene dos objetivos, pero antes de contarles de qué se tratan los objetivos, quisiera pedirle aquí al switch, si me puede ayudar presentando el video del proyecto, y luego les cuento de qué se trata el proyecto y en qué estamos hoy. Desde hace millones de años, las ballenas han habitado desde la Antártica hasta el Ártico y durante su vida capturan 33 toneladas de CO2, 1500 veces más que un árbol. Este es absorbido en sus cuerpos, por lo que no vuelve a salir a la atmósfera, ayudando así a reducir uno de los principales gases causante del calentamiento global. Las ballenas aportan nutrientes a su paso por todos los océanos. Estos nutrientes son fuente de vida microscópica, como el plancton, que ayuda a los océanos a fabricar el 50% del oxígeno que consume el planeta. Además, este sirve de alimento a otros organismos, siendo una cadena sin fin que favorece a todo el ecosistema marino y al ser humano, que se beneficia de este servicio traducido en la pesquería. Cuantas más ballenas, más peces. Sin embargo, las ballenas están bajo amenaza. Entre el 2007 y 2019 van más de 1.200 víctimas. Por eso nace The Blue Boat Initiative, que instalará y conectará la primera red sudamericana de boyas acústicas de alerta temprana para la protección de ballenas. Una red de boyas inteligentes con un complejo sistema de hidrófonos, sensores oceanográficos y transmisores que comenzará a operar en el sur de Chile. Esta es una de las principales áreas de alimentación y crianza de ballenas del hemisferio sur, gracias a la gran productividad y refugio que generan la combinación única de fiordos y las corrientes subantárticas y oceánicas. The Blue Boat Initiative comenzará en el mar interior de Chiloé, el Golfo de Ancud y el Golfo de Corcovado, para luego cubrir toda la ruta migratoria de las ballenas. La información satelital que ellas envían permitirá advertir en tiempo real a las embarcaciones sobre la presencia de ballenas, para que éstas tomen medidas que eviten golpear a estos valiosos cetáceos. Estas boyas permitirán también conocer datos vitales en cuanto al calentamiento global de los océanos, debido a los sensores oceanográficos que monitorearán el estado de salud de los océanos. El océano es parte esencial del ciclo de la vida, y nosotros podemos ayudar a que ésta siga adelante, multiplicándose y beneficiando al mundo entero. Sé parte de esta inédita iniciativa chilena. Ayúdanos a cambiar la historia del océano y el mundo. Bien, entonces este video muestra el proyecto de Blue Boat Initiative, y un poco revisando para repasar los objetivos de este proyecto. Tiene dos grandes objetivos. El primero es contribuir al cuidado de los cetáceos, evitando los riesgos de colisión con embarcaciones, porque efectivamente el tráfico marítimo es una de las amenazas que están identificadas en la zona del Golfo Corcovado para los cetáceos, y eso está
respaldado científicamente desde hace varios años, y siempre siguen saliendo más evidencias de que efectivamente el tráfico marítimo en la zona es un riesgo para las ballenas. También tuvimos un varamiento de una ballena azul durante el mes de abril en la zona, que da cuenta de esta amenaza. Entonces, buscamos contribuir al cuidado de los cetáceos evitando riesgo de colisión a través de la instalación de este sistema de boyas interconectados que va a estar en la zona del Golfo Corcovado y que van a dar una alerta a las embarcaciones para informar cuando hay presencia de ballenas. Así las embarcaciones pueden tomar resguardos, pueden disminuir la velocidad, en fin. Hay una serie de recomendaciones y también hay resoluciones y normativas que recomiendan ciertas medidas para evitar los riesgos de colisión, y la idea es que esta herramienta de la alerta permita también a las embarcaciones tener más información a la mano para poder evitar una colisión, que de hecho es muy peligroso no solamente para la ballena, también para las embarcaciones, sobre todo embarcaciones menores y medianas. Y el segundo objetivo de este proyecto es valorizar los servicios ecosistémicos de los océanos, comenzando por los cetáceos y su rol en la reducción del stock de CO2 de la atmósfera. Y esto es muy importante para elaborar herramientas que permitan avanzar en la toma de decisión y permitan ser utilizadas para las políticas públicas ambientales. Porque así como Felipe, como Laura y Max nos mostraban la riqueza de los océanos, los beneficios que tienen los ecosistemas saludables, los ecosistemas donde hay biodiversidad, donde se conserva el endemismo que tenemos en nuestros océanos, bueno, estos servicios ecosistémicos también pueden ser valorizados en términos no solamente de un valor, de un patrimonio invaluable, que es como pasa muchas veces, sino también entrar a una discusión de política pública donde uno pueda ponerle cifra a estos servicios ecosistémicos. En el caso de la ballena azul, nosotros hicimos un trabajo, un ejercicio económico, matemático, para valorizar la población de ballenas azules que visita el Golfo de Corcovado, y determinamos que las ballenas azules en Chile tienen un valor, sus servicios ecosistémicos tienen un valor de $3.000 millones. Y eso es una cifra donde se puede justificar perfectamente cierta toma de decisiones en pro de proteger esta población, preservarla y disminuir los riesgos de colisión con embarcaciones y otras amenazas también que las aquejan. Entonces acá hay todo un trabajo también en el área de políticas públicas, un trabajo con la sociedad civil, con las instituciones científicas y de investigación para movilizar este tipo de herramientas para la toma de decisión, y que se puede avanzar en políticas públicas ambientales tomando en cuenta toda esta riqueza, este tesoro que tenemos en nuestros océanos y que a veces no es bien ponderado. Bueno, esto es un poco más de detalle sobre las boyas que va a tener el sistema. Las boyas van a tener sensores oceanográficos también, que permiten tomar datos de temperatura, oxígeno, etcétera, para ver cómo están los océanos en ese lugar. Y también un hidrófono que va a grabar los sonidos submarinos y va a poder reconocer entre estos sonidos y todo el ruido que hay ahí, cuáles son los cantos de las ballenas, de las especies que nos visitan en el Golfo de Corcovado. Y esto en línea va extrayendo los cantos de ballena y va reconociendo que hay una presencia de ballena cerca de esta boya, y arroja una alerta que bueno, va a ser enviada de distintas formas, y ahí en la mesa tecnológica estamos trabajando con los expertos de servicios públicos y también del sector privado y muchos colaboradores que están involucrados en este proyecto, y estamos trabajando en la forma de entregar esta alerta, cómo se va a usar la información, quién es el receptor final, un montón de detalles que son súper importantes de coordinar a todos los niveles. Este proyecto parte en el Golfo de Corcovado, pero en realidad es perfectamente extrapolable al resto de nuestra costa y también a la región, porque recordemos que las ballenas son especies migratorias, por lo tanto, si las protegemos en una sola zona, no las estamos protegiendo en toda su ruta migratoria. Por lo tanto, si no es la tecnología de estas boyas, de todas maneras la discusión de la valorización de los servicios ecosistémicos es algo que es totalmente extrapolable incluso a otras rutas migratorias e incluso a otros servicios ecosistémicos y otras especies
más allá de las ballenas. Bueno, este proyecto tiene una institucionalidad que hemos creado, un comité ejecutivo donde está el Ministerio de Medio Ambiente, que está muy activo en este proyecto, porque en el área de las áreas protegidas marinas es muy interesante lo que se puede empujar desde este proyecto. Tenemos a Ralph Chami, que es un economista del Fondo Monetario Internacional, que está muy involucrado en lo que es la valorización de servicios ecosistémicos de grandes mamíferos, por ejemplo, incluyendo los elefantes también, y en el caso de Chile, la ballena azul, y está Fundación Meri y Filantropía Cortés Solari en este comité ejecutivo. Y en el comité consultivo participan instituciones públicas que son muy atingentes a este proyecto. Además del Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, está también involucrado la Armada, Subpesca, Cernapesca, Sense of Silence Foundation, que ellos trabajan con la tecnología de acústica submarina, the Environmental Defense Fund, el IPCC, el NOAA y asesores en términos ambientales, Marcelo y Mena, y en términos comunicacionales. Y eso era lo que les quería contar, algo un poco más positivo, como una solución que estamos empujando desde Fundación Meri con el Ministerio de Medio Ambiente para ayudar a nuestros océanos a recuperarse. Muchísimas gracias, Ana María, y a todos. Quiero al tiro empezar un poquito con las preguntas y los comentarios que hemos recibido. Estoy tratando de organizar las preguntas en base a temas, y veo que hay como 3 temas que salen sucesivamente, y uno tiene que ver con la institucionalidad, llamémoslo así, otro tiene que ver con lo que yo como economista llamaría la matriz productiva, y otro como el rol de la ciencia. Entonces quiero partir un poquito hablando de la institucionalidad. Y una primera pregunta para ti, Max, que tiene que ver con el proyecto Dominga. Por una parte tenemos un diagnóstico que es este país que tiene un rol único en el ecosistema por sus características geográficas. Yo siempre digo que Chile es este país que en Europa empieza en Noruega y termina en el Chad, para dar cuenta en términos simbólicos de toda la biodiversidad que tenemos. Tú mismo hablaste de las distintas áreas marinas protegidas, de lo mucho que ha avanzado el país. Y sin embargo, pareciera ser que sistemáticamente caemos frente a una constante, y es como la falta de herramientas al mismo tiempo que tenemos para regular y hacer realidad estos deseos. Entonces hay como 2 corrientes institucionales. ¿Qué pasa ahí? Sí, mire, bueno, para empezar de hecho hay una propuesta para la expansión del área marina protegida que está hace tiempo en manos del gobierno, y que el gobierno, digamos, podría poder avanzar. Yo creo que sería importantísimo. Porque al final, claramente, la vocación de ese sector, así como es la vocación también de la Patagonia, no es el sacrificio de esos territorios, sino que es más bien la protección de esos territorios, que a la vez generan también riqueza, mejor calidad de vida. Entonces ahí también hay un paradigma con el cual tenemos que acabar, que la conservación es como se ve casi como pobreza, como que tú extrayeras ese territorio y más o menos que lo sacaras, digamos, al espacio, ¿no? No, esos territorios tienen muchísimo más también posibilidades futuras. Imagínate un proyecto que tiene aproximadamente 20 años de vida. ¿Qué es lo que va a dejar después de esos 20 años, ¿no? Como es Dominga. Claro, a lo mejor genera trabajo por un tiempo, pero otras actividades que están relacionadas a la conservación, digamos directamente el turismo, tú puedes seguir viendo ballenas, ¿cierto?, por los próximos 20, 30, 40, 50 años. Ni decir, por ejemplo, algunas de las pesquerías, particularmente recursos bentónicos en Chile, algunas mejores pesquerías de recursos bentónicos, están justamente en esa zona. Yo conozco a los pescadores, he estado con ellos, digamos, en el mar, y la calidad de los locos que sacan es impresionante, digamos. Entonces, la riqueza de eso no solamente se expresa en la biodiversidad, sino que además también se expresa en buenas fuentes y fuentes saludables de trabajo, y por lo tanto una comunidad mucho más saludable, menos vulnerable en el largo plazo. Yo siempre digo, también trayendo la misma analogía de la salmonicultura, o por ejemplo de esta empresa, la gente que se dedica a ese tipo de cosas, jóvenes que se han dedicado toda la vida en el sur de Chile, por ejemplo, a la salmonicultura, la gente que se dedicaría por 20 años, ¿qué hace después?
¿cierto? O sea, como sumisión respecto de una pura actividad, ¿cierto? Perdiendo completamente la capacidad de interactuar con otras actividades, con la biodiversidad del lugar, e incluso con la comunidad misma, se pierde. Entonces, los impactos no solamente son a uno de los lugares que claramente es de los más icónicos del planeta o sea, y definitivamente de Chile, ¿cierto? De la corriente Humboldt, una de las corrientes más ricas del mundo, sino que además son de largo plazo para la comunidad, para la idiosincrasia, para la cultura de las comunidades de los territorios. Y además quiero como hacerte una contrapregunta y también abrirla al resto, quizás a Laura también. Tú hablabas de que de alguna manera cuando se plantea la conservación, corrígeme si estoy a propósito, pero da como esta sensación de pérdida económica, es casi un sacrificio a la economía, y es un poco lo que nosotros también hemos tratado de ir contracorriente con esta idea de valorizar económicamente los servicios ecosistémicos marinos de la ballena como para volver a instalar la variable económica y decir la conservación no es una pérdida económica. Y ahí la pregunta, Max, Laura, es: el mundo conservacionista más reducido, el nicho inicial, digamos, no ha logrado, ha existido como una cierta dificultad histórica en quizás hablar de economía, quizás lograr mostrar cómo la conservación sí es rentable. Yo creo que, para empezar, a lo mejor, Laura, te paso luego. O sea, yo creo que sí hacemos ese trabajo. Yo, por ejemplo, en la campaña que tenemos ahora en Galápagos, tenemos estudios bien fuertes respecto de la economía. Si tú miras incluso el área protegida que se creó primero, generó un 99% de aumento de la biomasa en la zona, particularmente de atunes, lo que ayudó finalmente a la pesquería de atún. Hoy día la flota ecuatoriana es la flota más grande del planeta de atunes. Entonces, y tiene eso directa relación con la creación del área marina protegida. Hay una relación directa entre proteger, y eso, digamos, es evidente y está bien estudiado. Yo creo que lo que pasa, Patricia, también, que a veces no tenemos los números incluso, ¿no? Lo que va sucediendo, por ejemplo, si tú miras alguna de estas pesquerías, ellos tienen mucho más claridad los números de la cantidad de trabajo que se da, etcétera. Lo mismo pasa con la salmonicultura. Sin embargo, por ejemplo, llevándolo al tema de la salmonicultura, ¿cuál es exactamente el costo para las comunidades y para el medio ambiente de la reparación, de la destrucción de usos futuros o usos presentes? Eso no lo tenemos claro, porque no sabemos cuánto cuesta un coral de agua fría, ¿no? No sabemos cuánto vale un delfín endémico como el delfín chileno. Entonces, también hay un gap tremendo, porque porque la economía, como la que conocemos hoy día, no incluye y no tiene, ¿cierto?, una parte de ecología. No es una economía de la ecología. No incorpora entonces ninguno de los valores de donde efectivamente vienen esos bienes. Para terminar, solamente el caso más evidente es, ¿cierto?, es la pesquería. Cuando tú estás, por ejemplo, produces algo en el campo, tú contabilizas, bueno, el fertilizante, las semillas, ¿cierto?, las horas de trabajo, la máquina, a lo mejor si necesitas petróleo para que se mueva la máquina. Bueno, eso, en la pesquería hay una parte que es faltante, completa. El mar es el que produce el pez. O sea, tú no estás alimentando esos peces, al contrario. Entonces, Sí, hay una parte que está perdida. Exacto. Laura, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, Maximiliano lo ha explicado muy bien, pero creo que algo de lo que hemos aprendido en la época en la que llevamos este año de pandemia es que la forma en la que producimos ahora no puede ser la forma en la que tenemos que producir a partir de ahora. Y por eso estamos ya pensando desde una reactivación que sea más sostenible, ¿no? Entonces, como contaba Maximiliano, claro, es que siempre hemos visto, o como ha contado también Ana María y hemos contado también varios, es que los ecosistemas nos proveen de servicios o de beneficios que algunas veces han intentado evaluar y ni siquiera tenemos claro si ese es de verdad el valor que tienen, porque se ha intentado hacer desde lo que se conoce, pero sí que sabemos que si tuviéramos que todos los días
capturar el 30% del CO2 atmosférico como lo hacen los océanos, yo no sé lo que tendríamos que tener, porque ni siquiera la geoingeniería, la ingeniería más avanzada, nos lo permite hacer ahora, porque recién ahora estamos intentando diseñar máquinas que de alguna manera mitiguen, ¿no?, el cambio climático. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que no tenemos, ni juntando todo el dinero de todo el mundo, tenemos dinero para hacer lo que hace la naturaleza, tanto los ecosistemas terrestres como hacen los océanos, y menos los océanos que cubren el 70% del planeta. O sea, es que es una locura eso. Entonces, yo creo que no es que, o sea, desde mi punto de vista es que debería, o sea, es que es parte de la economía. Lo que pasa que, claro, es muy fácil ir al mar y sacar algo y no preocuparte, y es diferente poner una vaca que tienes que alimentar, que tienes que cuidar, que tienes que llevar al veterinario y todo eso, ¿no? Entonces, ese ha sido el gran olvidado, ¿no? Quizás, pero definitivamente, o sea, como mensaje es que no tenemos el dinero para pagar los servicios ni los beneficios que nos entregan los océanos. No lo tenemos. O protegemos ahora y cambiamos nuestra mentalidad. O sea, no podemos seguir produciendo de la manera en la que seguimos produciendo y generando daños, y ya no podemos controlar lo que hace el cambio climático, todo esto que les enseñaba, o sea, menos... Laura, estoy tratando de aunar y responder todas las preguntas, pero aquí hay alguien que te está preguntando a ti directamente una medida urgente, si te tienes que casar con una medida urgente implementar para el resguardo de los ecosistemas costeros del norte de Chile. ¿Cuál sería para ti esa medida? Así, a mí una cosa que me causa así muchísimo dolor de cabeza es ver la pesquería de macroalgas a lo largo de la costa de Chile. Me causa, porque para mí es el análogo a la deforestación del Amazonas, exactamente. O sea, los bosques de algas marinas, o sea, capturan CO2, pero es que encima son nuestra primera barrera a las marejadas, a los tsunamis, a los eventos extremos. Sabemos que casi no funcionan los procesos de repoblamiento, que cuesta muchísimo, y para mí, o sea, definitivamente hacen falta medidas súper específicas que de alguna manera controlen la pesca, la pesca o la captura de estos organismos, de estas algas, porque definitivamente aparte generan oxígeno y también disminuyen los efectos de la acidificación del océano. Entonces tenemos ahí un organismo, un ecosistema que ya está ayudándonos, y estás de manera casi se está sacando, insisto, para mí es el análogo a deforestar el Amazonas en los océanos. Gracias, Laura. Pregunta para todos, aunque empiezo difícilmente contigo, Felipe, aunque es una pregunta de nuestro amigo Sergio Palma, y que tiene que ver con cómo pasamos del papel a la acción. ¿Cómo pasamos del papel a la acción? Sabemos, ya conocemos el diagnóstico. Yo siempre digo que, bueno, como economista estoy segura que hay mucha más ciencia que desarrollar, pero ya es suficiente evidencia científica como para que si existe convicción la haya. Que sabemos todos los avances que han habido. Sé que es compleja la pregunta, y quizás tú puedes responder una parte y Max ahí otro poquito más, pero ¿cómo avanzamos realmente para que Chile linke el diente a los temas más crudos que tienen que ver con básicamente lo que yo llamo su matriz productiva, que no es sostenible hoy? Efectivamente, como dices tú, Patricia, es una pregunta compleja, pero sin duda es lo que tenemos que hacer para que realmente lo que hemos dicho en el papel, que tiene que protegerse, que es importante, se lleve a la práctica, ¿cierto? No sacamos nada tener crear estas áreas marinas protegidas, solamente oficializar un papel, sino tenemos que realmente darnos cuenta en el agua, ¿no es cierto? En los territorios, en la costa, de que estamos viendo estos mismos beneficios que estaban hablando usted anteriormente, este valor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que prioritario es fortalecer la institucionalidad del país. En ese sentido, el proyecto de ley que crea el Servicio de Áreas Protegidas, de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, es vital. Porque ese va a ser finalmente la institución que va a integrar la protección terrestre con la marina, las diferentes categorías de áreas marinas protegidas,
en una institución. Por ejemplo, en Francisco Coloane, en el Estrecho de Magallanes, o en el archipiélago de Juan Fernández, tenemos un mosaico de protección. Parques marinos por un lado, AMCPMU por otra, y nosotros estamos a cargo de la gestión de múltiples usos, y por otra parte, el Servicio Nacional de Pesca de las otras, y no existe una coordinación, una eficiencia, ¿no es cierto?, en esta gestión. Entonces tenemos que tener una institución a cargo de esto. Eso por una parte. Segundo, tenemos que tener este servicio con personas, ¿cierto? Hace algunos años hubo un artículo que salió en Science, que es como la revista, ¿cierto?, científica más prestigiosa, con mayor impacto, y analicé una serie de variables. Yo como biólogo marino siempre uno se fija en el tipo de ecosistema, la productividad del fitoplancton, pero también se fijó este paper en otro tipo del tamaño de las áreas marinas protegidas, y también de los recursos financieros, de las personas, y de todas esas variables que podrían, ¿no es cierto?, influir en el beneficio o en el éxito de las áreas marinas protegidas. La variable que es número uno, digamos, que asegura el éxito del área marina protegida, es las personas. Contar con equipos, contar con staff. O sea, eso es vital, ¿no es cierto?, finalmente, para tener las áreas marinas protegidas bien gestionadas. Entonces, en esa relación, ya tenemos una base científica de decir que realmente es primordial. Y también recursos, ¿no es cierto? La gente necesitamos personas, pero también bien equipadas, ¿no es cierto?, con tecnología, con botes, ¿no es cierto?, con barcos para ir a fiscalizar. Tenemos que mejorar la coordinación interinstitucional con la Armada, con pesquería. Tenemos que incluir también a las comunidades. Yo creo que el empuje de las comunidades es súper importante, digamos, en poner las necesidades, pero también conocer los lugares. Ellos son vitales en empujar esto. Y finalmente yo creo que también tenemos que hacer, digamos, una arquitectura para la implementación donde también tengan cabida la sociedad civil, ¿no es cierto?, a través de fundaciones, ONG, como ustedes mismos están liderando, ¿no es cierto?, donde hagamos alianzas público-privadas, porque el desafío es grande, ¿no es cierto? Se necesitan muchas personas, muchos cerebros para implementar eso. Entonces estas alianzas también creo que también son súper necesarias para implementar nuestra área marina protegida. Y ahí también hay otra pregunta que surge, y te la hago a ti, Ana María. Tú hablabas un poco de los recursos, y este es un tema que ha sido ampliamente discutido no solo dentro de la comunidad medioambiental, sino que también la comunidad científica, cuando uno tiene ministerios que son tan relevantes, insisto, para la sostenibilidad del país, y que sin embargo gozan de una asignación presupuestaria que a veces apenas roza el 1% del presupuesto nacional. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de la ciencia en la definición de la toma de políticas públicas, Ana María? Y en su defecto, entonces, ¿cómo se organiza la comunidad científica y también la comunidad en general para hacer incidencia? Sí, bueno, es así. Yo creo que la comunidad científica está dando un giro hoy día. Creo que anda circulando un meme en redes sociales, voy a hacer alusión, seguramente lo han visto, que dice: toda película de desastres parte con un científico alertando sobre el desastre y no es escuchado. Entonces, creo que ya incluso las películas y la ciencia ficción han puesto eso en evidencia, y yo creo que ya pasamos un poco esa brecha. Creo que los últimos años del debate en cambio climático sí han logrado poner adelante la evidencia científica, y sí hay una migración hacia que la evidencia se tome en cuenta para la toma de decisiones. Creo que en ese sentido el trabajo que hizo Chile para la COP25 a través de el trabajo de los científicos chilenos que coordinó el Ministerio de Ciencia fue muy relevante. Todo el trabajo del IPCC también, donde también hay científicos desde Chile. Bueno, Laura no es chilena, pero ella sí participa ahí. También hemos logrado poner esa información al servicio de la toma de decisiones. Y como decía Laura, bueno, hay brechas porque hay mucha información que falta para la toma de decisiones.
Y claro, no tenemos recursos, pero por otro lado, sí tenemos recursos que están desaprovechados. Y ahí quiero tomar lo que decía Felipe en el sentido de lograr coordinar y articular a los actores que sí existen, porque claro, faltan actores, faltan crear algunas instituciones, y lo sabemos, pero sí hay comunidades organizadas, hay muchas ONG, hay agrupaciones, hay muchas personas que quieren ser parte activa de la solución, que quieren poder tener un espacio de participación, de aportar con ideas, con soluciones, o ofrecer su tiempo para construir, para avanzar, para desarrollar cosas. Nosotros desde Fundación MERI tenemos un rol articulador entre distintos sectores y podemos ver eso. Entonces creo que ahí también el mundo científico es parte de eso y creo que ahí hay una evolución en el mundo científico que es muy bonita. Gracias a... Sí, Max. Patricia, sí, no, yo quería también un poco, también hacer seguimiento de algunos de los temas. Yo creo que el SBAP es un tema súper clave que yo creo que hoy día está a punto también de hacerlo. Y eso va a, ¿cierto? Hay una deuda muy larga respecto de tener efectivamente un servicio. Tenemos muchas áreas protegidas, pero no tenemos un servicio que está a la altura. Ahora, tenemos una oportunidad hoy día también con la Constitución, ¿cierto? Con la construcción de una nueva Constitución, y uno de los temas más claves es el tema de la propiedad privada. Ese es uno de los temas claves en Chile. La propiedad, ¿cierto? Por ejemplo, del agua, las mismas concesiones y de otras cuestiones, ¿no? Entonces, o del subsuelo en el caso de la minería, ¿no? Entonces, que le permite, ¿cierto? A ciertos actores o sectores de la economía que puedan tener muchísimo más poder por sobre el uso de los recursos que sobre otras personas. Entonces, ese es un tema clave. El otro tiene que ver con la inversión. Si tú miras, de nuevo, a traer yo creo que hay muchos recursos en Chile. Chile es un país con muchísima plata. El problema es dónde estamos poniendo ese dinero. Si tú miras la salmonicultura, que está subsidiada por el Estado, ¿cierto? Le construye puentes, les construye embarcaderos, ¿cierto? Les construye muelles, les construye caminos, ¿cierto? Esas son cosas que se hacen regularmente para incentivar, ¿cierto? Pero que está modelado también de un proceso de lobby importante de la misma industria. Recursos hay, el problema es dónde ponemos esos recursos. Y ahí es donde la valoración tanto del territorio y de la gente, o sea, cuando digo territorio, digamos, es el lugar, como también la gente, como lo que pasa, no tienen decisión sobre esos recursos y dónde quieren que esos recursos sean efectivamente puestos, sino que son manejados desde la capital, ¿cierto? O en algunos otros casos desde incluso el Congreso, lo que sea. Y es cómo cambiamos entonces esa mecánica y valorizamos, ¿cierto? Mejor, dependiendo de cuál es la vocación de ese territorio y cuál es, ¿cierto?, lo que las comunidades como tales quieren entonces hacer también con ese territorio. Y hay una clave que es importante porque recursos hay, el problema es que, ¿cierto?, los seguimos poniendo en un eje que es el incorrecto. Pero si cambiáramos el eje del desarrollo, efectivamente podría haber muchos. Hay ejemplos clarísimos. Nueva Zelanda tiene un territorio muy parecido a ese y que es muy distinto, ¿no?, a la situación que ocurre ahí. Muchísimas gracias, Max, Laura, Felipe, Ana María. Ha sido un debate muy interesante, la verdad, muy nutritivo. Gracias por sus presentaciones, por acompañarnos. Nos pasamos un poco de tiempo, pero habían hartas preguntas. Entonces, gracias a todos. Los espero prontamente. Bueno, vamos a poner obviamente este webinar en nuestras redes sociales y los espero para un próximo capítulo de Conversaciones Verdes en Azul. Les agradezco una vez más a todos su participación y les deseo una buena noche. Gracias, Max, allá por Estados Unidos. Chao a los demás, que estén bien. Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias. Chao.